Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Yo me presento, mi nombre es Miguel Cruz y voy a estar acompañándolos durante toda esta sesión. El día de hoy tenemos el tema gamificación en recursos humanos. Muchos de ustedes ya han participado con nosotros en webinars anteriores, otros más están integrando y les explico rápido cuál es la dinámica de estos webinars. Vamos a comenzar con la exposición del tema y una vez que concluyamos vamos a dar unos minutos para atender todas las preguntas o dudas que tengan al respecto. Si ustedes lo desean, me pueden escribir al chat y yo puedo habilitar sus micrófonos, pueden participar con nosotros. También una sugerencia es que ustedes tienen la posibilidad de posicionar su cursor en el nombre con el cual ingresan a la sesión y lo pueden modificar, ya que muchas veces ingresan tal vez con su correo electrónico y no podemos identificar cuál es su nombre. Así los ubicamos muchísimo mejor si ustedes nos apoyan con eso. Y bueno, sin más, yo los dejo con nuestra expositora del día de hoy, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Intercontinental. Además, cuenta con una maestría en Educación Especial, es experta en interpretación de psicometría y generación de modelos de evaluación. Además, ha sido capacitador por más de 10 años en escenarios presenciales y virtuales y ha participado como ponente en foros como AMEDIR y Pemex. Ella es la licenciada Claudia Romero Zúñiga. Adelante, Clau. Gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. Les agradezco que estén conectados acá esta mañana. Como ya lo mencionó Miguel, vamos a hablar del tema de gamificación y cuáles serían como algunas alternativas para aplicarlo en algunos procesos de recursos humanos. Antes de adentrarme en la exposición, tengo una pregunta para ustedes y me gustaría que Miguel me ayudara a compartírselas para que la puedan ir contestando. La pregunta sería si ustedes en este momento tienen claridad respecto de qué es gamificación. Pues por ahí Miguel nos va a apoyar en unos segundos con la pregunta para que ustedes la puedan ir contestando. Bueno, entre tanto les platico que la gamificación en este momento cobra relevancia dentro de los procesos, no solo de recursos humanos, sino otros procesos como desarrollar equipos de alto desempeño, para ventas, por ejemplo, también se incluye en cuestiones asociadas a capacitación. Es decir, al final del día la gamificación es algo o una estrategia que podemos utilizar prácticamente para cualquier proceso. ¿Y qué es exactamente gamificación? Bueno, pues tiene que ver con llevar actividades lúdicas o de juego hacia ambientes o procesos operativos o rutinarios, laborales, que no incluyen justamente este tipo de actividad. Y entonces, en ese sentido, pensemos en qué nos ayuda gamificar, en qué nos ayuda hacer lúdico un proceso que hoy puede no serlo. Cuando nosotros jugamos cualquier tipo de juego, a nivel fisiológico, sucede algo en nuestro cerebro. Y esto que sucede en nuestro cerebro es la liberación de dopamina. Ustedes saben que la dopamina es, pues le llaman la hormona de la felicidad. En realidad no es una hormona, es un neurotransmisor, pero es el que se activa cuando nosotros estamos contentos, cuando nosotros estamos felices. Y esto sucede en diferentes situaciones. Una de ellas es el juego. Cuando jugamos se libera dopamina. Y entonces la liberación de dopamina lo que provoca es que quieras más. Es decir, que quieras mantener como esa sensación de alegría, de felicidad, de bienestar. Y te hace crear como una adicción a ese estado. Esa alegría que sentimos
nos vincula de una manera positiva con las personas con quienes estamos interactuando en el juego, en ese ambiente lúdico. Por lo tanto, gamificar cobra relevancia justamente para crear y fortalecer vínculos dentro de las organizaciones. El que tú ludifiques o gamifiques, como lo quieras llamar, un proceso dentro de tu organización, te va a permitir fidelizar al talento y también crear experiencias que sean positivas para la gente que quiera venir a trabajar contigo. Vas a poder construir un vínculo emocional con tus colaboradores y con tus candidatos, de forma tal que tus colaboradores quieran quedarse a trabajar en esa organización y ese deseo sea sustentable y sostenible en el tiempo. Y los candidatos que todavía no trabajan contigo generan un vínculo incluso desde antes, desde el día 0, de forma tal que el primer día de trabajo ya tengan creado ese vínculo con tu empresa o tu organización. Entonces, estos son solo algunos de los beneficios de modo genérico que propician la gamificación o la ludificación de algunas tareas o actividades. Cuando nosotros trabajamos dentro de ambientes que no incluyen actividades que pudiesen ser divertidas y que además propicien justamente esta liberación de dopamina a nivel fisiológico, ¿qué pasa con las personas? Podemos crear o generar algo que se llama ceguera de taller, en donde cuando estás tan inmerso dentro de la operación y repites de manera continua una misma tarea o actividad, pues llega un momento en que ya no pones atención en los detalles. Y al no poner atención en el detalle, puede ser que la calidad de tu trabajo se vea afectada. Y el otro fenómeno que también sucede es el que tiene que ver con procrastinación, que consiste justamente en que cuando realizas una tarea de manera continua o repetitiva y esta te parece aburrida o no te motiva, no te desafía, entonces la vas delegando, la vas dejando para mañana, para luego, para después, y eso evidentemente también propicia que no cumplas con tus objetivos de la manera correcta. Entonces, las grandes empresas que delimitan como mejores prácticas en términos de lo que hacemos en recursos humanos, como Deloitte o PricewaterhouseCoopers o Gallup, por ejemplo, denotan que el 70% de las organizaciones en el mundo está considerando la gamificación como una estrategia importante para mantener los niveles de motivación para los colaboradores y también para los candidatos, ¿no? Justamente acá les presento un estudio que hace Gallup. Y Gallup menciona que el 17.5% de la población que está laboralmente activa se mantiene desconectada de la cultura de la organización, así como también de sus tareas. Y entonces, este 17.5% es la gente que hace presentismo. En vez de ausentismo es presentismo. ¿Y qué es el presentismo? Yo voy a mi lugar de trabajo, me siento, pero realmente no estoy siendo productivo. Es decir, aunque cumpla un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde o
el horario de trabajo que ustedes tengan, en ese tiempo no soy productivo. ¿Por qué? Porque no me dedico en realidad a hacer mis tareas y mis actividades, ¿no? Caigo en el tema de dejarlo para luego, para después. Hago otras actividades que no tienen absolutamente nada que ver con mis KPIs, etc. Por otro lado, tienes el 51% que no tiene compromiso con el trabajo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que no tiene compromiso con el trabajo. Bueno, pues que si mañana yo tengo una mejor oferta laboral por parte de la compañía de enfrente, pues me voy a ir sin pensarlo, porque mi ancla con la organización se centra mucho más en una cuestión económica que en una cuestión emocional. Es decir, no tengo un vínculo emocional que me conecte para permanecer con una empresa. Entonces, si se dan cuenta, el porcentaje es altísimo, ¿no? Y esto pasa mucho con las nuevas generaciones, millennials y centennials. ¿Por qué? Pues porque son generaciones que están justamente ávidas de tener conexión con aquello que hacen, quieren tener conexión con el propósito de una organización, quieren saber que las actividades que realizan día con día realmente están teniendo una repercusión importante para la organización con la que colaboran. Entonces, si no hay ese vínculo, si no construyes ese vínculo, insisto, desde antes de que la gente venga y se contrate en tu empresa, pues no tienes un salario emocional, no tienes un ancla que realmente haga sustentable y sostenible el deseo o la voluntad de permanecer en esa organización. Y por último tienes un 31%, que también es un porcentaje alto, comprometido con el trabajo. Este 31% es generalmente la gente que pertenece a la generación X. Las personas que pertenecemos a la generación X todavía nos sentimos realmente comprometidos con el trabajo. ¿Por qué? Porque la mentalidad o el ancla sí está mucho más en el tema, digamos, económico, que en el tema motivacional, emocional y de bienestar, que es el que buscan los millennials. Entonces, a partir de esta explicación, yo les preguntaría ahora, ¿con qué generación ustedes creen que pudieran tener una mejor gestión de sus equipos a través de gamificación? Creo que ya les di la respuesta, pero bueno, por ahí, a ver si Miguel nos apoya lanzando la pregunta para que ustedes la puedan ir contestando. Ahora, fíjense, hoy todavía dentro de las organizaciones siguen estando en mayor porcentaje la generación X como fuerza laboral. Dentro de 5 años, esto se va a modificar de manera importante porque será la generación millennial la que conforme más del 50% de la fuerza laboral activa, ¿sí? Entonces nos van a, digamos, a sobrepasar a los X. Y bueno, pues los baby boomers evidentemente ya van a estar como en un proceso de retiro. Pensando justamente en digamos, en este panorama, lo que necesitamos hacer las organizaciones para fidelizar a nuestro talento, para atraerlo, para seducirlo, es crear experiencias positivas que conecten con la emoción. Por lo tanto,
necesitas que tu proceso de atracción de talento, por ejemplo, sea divertido, genere esta sensación de felicidad, otorgue una serie de recompensas y haga que la gente quiera avanzar en ese proceso para que se mantenga realmente comprometida en el mismo. Algo que define a las mecánicas de gamificación es justamente que incluyen un desafío o un problema, una serie de mecánicas para abordar ese problema y por último tienen también un sistema de recompensas. Si dentro de tu organización hoy ya tienes un entorno de tipo digital que te permita desarrollar algún tipo de aplicación a donde la gente ingrese y entonces se postule y tenga que completar algunas tareas para ganar insignias o medallas y eso lo lleve posteriormente a lo mejor a una entrevista presencial, pues sería fenomenal, ¿no? Muchas empresas lo abordan así. Pero si no lo tienes, o sea, si hoy no tienes un entorno digital que te permita hacer eso, la gamificación es tan flexible que te permite hacerlo de otras maneras. Es decir, tú puedes ludificar cualquier proceso, incluso a través de un juego de mesa, ¿sí? O imagínate que en lugar de pedirle a las personas que te envíen su currículum en PDF, en formato PDF, y que entonces te lo envíen por correo, imagínate que al millennial o al centennial le pides que no, que grabe un video de 2 minutos utilizando Snapchat y que entonces te describa cuáles son sus motivadores, cuáles son sus fortalezas, en qué tipo de empresa le gustaría trabajar. Y entonces ya hiciste o ya generaste un cambio dentro de ese proceso de reclutamiento y lo hiciste ciertamente menos acartonado y más divertido, pero sobre todo más atractivo para esa generación que a lo largo de su vida ha acumulado, no sé, 20 millones de horas de juego a sus 21 o 22 años, ¿no? Al final del día, los millennials nacieron con los videojuegos, nacieron con el chip digital. Entonces, necesitas incluir elementos que permitan que ese chip digital se desarrolle. Esto que te acabo de plantear es un ejemplo muy básico y simple que puedes incorporar a tu proceso de reclutamiento. Algo también importante, insisto, son los sistemas de recompensa. Si ustedes han jugado, por ejemplo, dentro de redes sociales, hay el Candy Crush, que es uno famoso. Candy Crush es muy chistoso porque antes, o cuando inició, me parece que solo eran 1000 niveles. Hoy creo que tiene 5000 o 6000 niveles. Pero cuando tú empiezas a jugar, en realidad no observas cuántos niveles tiene el juego. O sea, tú simplemente juegas y el reto o el desafío está en ir avanzando en niveles y la recompensa también está en que, bueno, pues ya no vas en el nivel 1, sino ya vas en el nivel 50 y de repente ya llegaste al 2025. Es decir, la recompensa está en ir avanzando en niveles y que cada uno de estos niveles representa un desafío diferente, tiene un mayor grado de complejidad y de alguna manera te va haciendo como experto en el manejo de Candy Crush. Entonces, ludificar algún proceso dentro de la organización tiene que funcionar de la misma manera. Necesitas tener un desafío y después plantearlo en términos de cómo la gente va a ir avanzando en niveles y se va a ir convirtiendo en experto en una habilidad en particular. ¿Qué habilidad? Bueno, eso tendrías que definirlo tú. Tú tienes que determinar cuál va a ser el objetivo
de ese juego. Te decía de los juegos de mesa, hay una estrategia justamente que se llama Din Don, y es un juego de mesa, y es un juego de mesa que te sirve para la resolución de problemas. Y entonces tiene un montón de tarjetas, tiene toda una metodología, pero es un juego de mesa. No forzosamente tienes que trasladarlo hacia el entorno digital, y lo que se busca con ese juego es que puedas desarrollar estrategias de comunicación y justamente que puedas generar solución de problemas específicos. ¿Qué problemas? Cualquiera. Puedes plantear situaciones comerciales, puedes plantear situaciones de negociación, puedes plantear incluso situaciones de la vida cotidiana como, por ejemplo, ¿cómo le hago para convencer al de recursos humanos que me autorice mis vacaciones? ¿No? O sea, desde cosas tan simples como esa hasta cómo hago que el producto que yo comercializo permee con mi mercado objetivo. E insisto, es un tablero, es un juego de mesa. En términos de herramientas digitales, yo les ejemplifico aquí algunas. Estas son como muy reconocidas y son herramientas que han gamificado diferentes actividades y también para diferentes escenarios. Por ejemplo, Swarm, si ustedes lo han utilizado, que antes era Foursquare y ahora es Swarm. Lo que hace es que tú lo descargas, es una aplicación que tú descargas en tu teléfono y entonces vas como chequeándote en todos los lugares que visitas. Y la recompensa es que puedes como volverte el alcalde de un lugar dependiendo del número de visitas que hayas realizado a ese sitio. Goodreads es una aplicación que lanza Amazon. Es una red social en donde ganas medallas dependiendo del número de lecturas que acumules, ¿no? Entonces, entre más lecturas acumules y además compartas con el resto de las personas que están incluidas dentro de esa red social, pues vas a ir también ganando una serie de medallas. Tienes Leer 2020, que esta, por ejemplo, es una aplicación que lanzó la SEP, y la SEP, en conjunto con Fundación Leer, y esta era justamente, es justamente para impulsar o motivar que los niños lean más. Y cada vez que leen, entonces ganan medallas y pueden también contestar trivias y pueden también invitar a otros a entrar a la aplicación e interactuar entre ellos. Y por último está otra que se llama Eco Challenge, y Eco Challenge la desarrolló Accenture, y Accenture lo hizo como un tema de bienestar para los colaboradores, en donde podían ir ganando insignias o medallas en función de dos cosas. Una, proponer como actividades que mejoraran el medio ambiente, y dos, tener un estilo de vida mucho más sano. ¿Qué te quiero ejemplificar con estas herramientas? Que al final del día, cualquier proceso, cualquiera, lo puedes gamificar, ya sea dentro de un entorno virtual o digital, o con estrategias como lo que te decía de Din Don, ¿no? O sea, con un tablero y entonces tengas que ir avanzando para llegar a un objetivo. Y también puedes gamificar para cualquier edad. Es posible que para los puestos más de mayor jerarquía, por ejemplo, un gerente, un director, un subdirector, pudiéramos pensar que son personas que, uno, no tienen mucho tiempo para jugar, y dos, podrían llegar a sentirse ridículos o invadidos si los metemos en un ambiente demasiado lúdico, ¿no? Entonces, al final del día, sí tienes también que definir o determinar quién es tu público objetivo. Esa sería otra de las cuestiones importantes para gamificar. ¿Quién es tu público objetivo?
Vas a gamificar una actividad o un proceso que solamente atienden millennials, vas a gamificar un proceso que solamente atienden boomers, por ejemplo, y entonces ahí tendremos que ir revisando qué tipo de actividades serían las más adecuadas para cada tipo de generación. En recursos humanos específicamente, ¿para qué te sirve el gaming o la gamificación? Pues te sirve justamente para lo que te decía, generar programas de fidelización y retención de talento. Ustedes han escuchado mucho por parte nuestra en otros webinars todo lo que tiene que ver con crear una marca empleadora, con crear una experiencia del candidato, con crear una experiencia del colaborador, que los términos en inglés serían employer branding, candidate experience o employer experience. Entonces, la gamificación es justamente una de las estrategias que te va a permitir desarrollar estos conceptos, que la gente realmente quiera venir a trabajar contigo, que quiera venir y participar en tu proceso de selección o en tu proceso de reclutamiento, que es distinto del resto de las empresas y que genera una conexión o un vínculo emocional. El escenario de gamificación es un escenario de ganar-ganar. Es un escenario en donde ganamos todos. Gana la empresa porque va a atraer más personas que quieran venir y vincularse con la misma. Y también ganan los colaboradores o los candidatos porque ingresan de una manera positiva hacia esa organización. Esto genera lo que sería el famoso salario emocional y está comprobado que las personas hacen sustentable o sostenible su deseo de permanecer en una organización cuando tienen un anclaje emocional con la misma. Porque incluso aun cuando otra organización viniera y les pidiera o más bien les ofreciera un mejor salario económico, las personas siempre dan mayor prioridad al salario emocional. La gamificación también, al mantener motivadas a las personas para realizar sus tareas y actividades, propicia la productividad. Está comprobado que por ejemplo, si capacitas a tus colaboradores a través de actividades lúdicas, se comprometen en mayor medida con esa capacitación y también se sienten vistos, reconocidos, atendidos por la empresa a la que pertenecen. Pueden desarrollar mayores habilidades en menor tiempo y fomenta o facilita los procesos creativos dentro de los equipos de trabajo, además de que los hace mucho más cohesionados. En la medida en que te sientes feliz dentro de la organización y feliz realizando las actividades que tienes que realizar diariamente, es que puedes generar ese anclaje emocional. Algunos ejemplos de organizaciones que han hecho gamificación se los estoy poniendo acá. No quiere decir que sean los únicos ni que sean los mejores, son solamente algunos ejemplos de empresas que ya tienen gamificados procesos. Por ejemplo, Domino's Pizza lo que hace en su proceso de atracción de talento es que tiene una aplicación que es tremendamente similar a la aplicación que se utiliza cuando vas a pedir una pizza. Si alguno de ustedes ha ingresado alguna vez para pedir una pizza, lo que te presenta esa aplicación es justamente el dibujo de la pizza y tienes que ir eligiendo los ingredientes que le vas a poner, el jamón, el pepperoni, la piña, las aceitunas. Eso es un tema de marketing. Esa es una estrategia mercadológica. Lo que hizo Domino's fue que esa estrategia mercadológica la transformó para atender su proceso de selección
y la transformó diciéndole a la gente, bueno, entonces si tú quieres venir y colaborar con nosotros, tienes que elegir de entre este listado de ingredientes, cuáles son los que a ti te conforman. ¿Sí? Y entonces dentro de ese listado de ingredientes, pues hay un montón de características que podría tener un individuo o una persona. Y la gente tiene que irlos eligiendo para construir como su avatar, su imagen. Siemens lo que hizo fue generar un juego que se llama Plant B. Y entonces, bueno, pues en Plant B lo que haces es que ingresas a la aplicación, es una planta de operación, justamente, y entonces tienes que ir, digamos, como conjuntando un montón de elementos para construir cosas dentro de la planta, y eso te va generando también que puedas como crecer en el juego, ¿no? Que puedas pasar a otras áreas, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente Marriott y L'Oreal tienen dos aplicaciones en donde, por ejemplo, L'Oreal, la de L'Oreal se llama Reveal, y Reveal lo que propone es como un recorrido virtual dentro de todas las áreas o departamentos que conforman L'Oreal. Y si yo quiero entrar y colaborar en el departamento de marketing, por ejemplo, puedo elegirlo, ingresar, y dentro de ese departamento me pide que complete una serie de tareas para medir justamente como las competencias centrales o genéricas que conforman al departamento de marketing de L'Oreal. Y en Marriott lo que hay que hacer es igual, entras a un recorrido virtual dentro de un hotel, y entonces la gente o los postulantes tienen que resolver situaciones cotidianas que se presentan en un hotel en términos de servicio. Básicamente, estos son como algunos casos o algunos ejemplos de cómo hay empresas que ya están gamificando. Insisto, si tú hoy no tienes como un entorno digital, lo más importante para determinar qué tipo de actividad lúdica podría ayudarte o favorecer tus procesos sería esto. Primero, entender cuál es el objetivo de gamificar cualquier proceso. ¿Qué quieres lograr a través de eso? ¿Quieres lograr que la gente se motive? ¿Quieres lograr que la gente se capacite o desarrolle alguna habilidad en particular? ¿Quieres lograr que exista un sistema de recompensas no asociado a salario dentro de la organización? ¿Qué es lo que quieres lograr? Lo primero es definir el objetivo. Ese objetivo debe ser transmitido, permeado a todos los miembros de la organización para que comprendan por qué se está ludificando este proceso y que realmente se comprometan digamos, en la participación para el mismo. Debes incluir elementos de competencia, ¿no? O sea, que en donde realmente hay una competencia constructiva entre todos los actores del juego, como lo hay en cualquier juego, y el sistema de recompensas que incluyas también debe ser un sistema que no esté asociado a lo material, sino que, como mencioné, sean insignias, medallas, nombramientos, y eso genera, insisto, el tema como de adicción hacia esa sensación de felicidad, de querer avanzar, de querer lograr más dentro de ese proceso lúdico. La gamificación entonces provoca cambios positivos en las personas, porque las personas se sientan felices de realizar sus tareas, desarrollándose dentro de un entorno divertido. Generas experiencias significativas y positivas, tanto para la gente que quiere venir a colaborar contigo como para las personas que ya están dentro de tu organización. La gamificación provee siempre una retroalimentación inmediata porque o pasas el nivel o no lo pasas. Y eso
es una retroalimentación inmediata. Puedes incluir otros elementos de retroalimentación. Hay, por ejemplo, aplicaciones en donde te dicen, llevas 20 intentos más que la media poblacional para avanzar en este nivel, ¿no? O la mayoría de las personas han requerido utilizar otros elementos para poder avanzar en este nivel. O ve y busca este material para que puedas avanzar en este nivel. ¿Por qué la retroalimentación es relevante? Insisto, porque hoy las nuevas generaciones también requieren de retroalimentación. Los boomers, los tradicionalistas, incluso todavía la generación X, no somos generaciones en las que la retroalimentación cobre una gran relevancia. Pero para los millennials y los centennials, sí. Ellos necesitan una retroalimentación continua. ¿Por qué? Porque en la medida que me retroalimentes, es que voy a conectar con el impacto que mi trabajo esté generando con el resto de la organización. E insisto, eso me va a mantener motivado, eso va a hacer que yo genere un salario emocional, que tenga una conexión con la empresa y que entonces quiera quedarme por un periodo de tiempo mayor. Si tú, por ejemplo, utilizas gamificación para procesos de capacitación, pues la gente puede autogestionar su proceso de capacitación de forma tal que cuando tenga tiempo, oportunidad, o desde su casa o desde cualquier parte que tenga acceso a un smartphone, por ejemplo, puede entrar a la aplicación y utilizarla en el momento que quiera, siempre y cuando lo estés haciendo en un entorno digital o virtual. Y pues bueno, la transparencia, al tener elementos gamificados dentro de la empresa para ir adquiriendo logros en la misma y haber comunicado los objetivos de gamificar un proceso, pues los procesos se vuelven transparentes y equitativos para todos los miembros de la organización. Al final de cuentas, la gamificación es un proceso que, insisto, te va a dar herramientas o elementos para mantener a la gente contenta, para mantener a la gente fidelizada, y no solamente te va a ayudar a atraerla, sino también a retenerla. Recuerden que uno de los temas de mayor relevancia dentro de las organizaciones es justamente la retención. ¿Por qué la retención? Porque cada vez que un colaborador se separa de tu organización, eso le cuesta un 35% anual del salario de ese colaborador a la empresa. En la medida que tú puedas ir incorporando estrategias que fidelicen al talento, vas a reducir estos índices de rotación y por lo tanto también el gasto que realizan las empresas anualmente para estar reponiendo a esas posiciones. Recuerden que en México, o nuestro país, tiene índices de rotación dentro de las organizaciones altísimos. Lo recomendable para cualquier organización es entre el 3 y el 5%, y nosotros el año pasado obtuvimos un índice de rotación global del 10%, ¿no? Entonces estamos, digamos, prácticamente en el doble de lo que deberíamos traer. Hasta aquí es lo que tengo por compartirles esta mañana. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario, algo más que se quiera agregar. No pudimos por ahí lanzar las preguntas. No sé qué pasó, pero bueno. Si alguien tiene algún comentario o duda, estoy pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Clau. Bueno,
Pues como se los mencioné al inicio de esta sesión, tenemos unos minutos para que ustedes nos escriban a través del chat. También podemos habilitar su micrófono si ustedes lo desean, solamente me lo piden. Y participen con Gracias. Estoy leyendo la pregunta. No sé quién me hace la pregunta porque el usuario dice UDM013. Si me compartes tu nombre estaría muy bien. Para aplicar una gamificación de capacitación para directores, bueno, yo más bien te preguntaría en qué los vas a capacitar, es decir, cuál es el objetivo final de esa capacitación, qué habilidades necesitarán desarrollar una vez que se lleve a cabo esa capacitación. Como recomendaciones generales, ok, para liderazgo, gracias. Como recomendaciones generales, yo te diría que los directores, insisto, de pronto tienen una mentalidad menos permisiva que el resto de las personas, porque necesitan mantener una posición y una imagen determinada, ¿no? O sea, necesitan mantener la posición de ser el director. Habrá algunos que sean más permisivos y que entonces se den chance como de entrarle a dinámicas mucho más creativas y habrá quienes no. El punto sería encontrar el balance o el equilibrio. Para una capacitación de directores no puedes incluir tantas actividades lúdicas. Dependiendo del número de horas que se vayan a invertir en la capacitación, podrías invertir, no sé, en una capacitación de 4 o 5 horas, podrías incluir 2 actividades lúdicas. Insisto, el tipo de actividad depende de las habilidades finales que quieras desarrollar. Hace tiempo, en una capacitación que yo di, teníamos por ahí una actividad que estaba asociada a superhéroes o a superpoderes. Y entonces lo que hacíamos era que primero sensibilizábamos, es decir, primero pasábamos como un video de sensibilización respecto de los superpoderes, ¿no? Y era un video como muy lindo que te hacía remontarte a cuando eras niño y te ponías la capa, ¿no? Y querías ser Superman, y querías ser Batman, y querías ser la Mujer Maravilla. Entonces ese era como el proceso de sensibilización. Y después la actividad era justamente darles como todo el material, o sea, les dábamos la capa, les dábamos el antifaz, les dábamos todo el disfraz para que se personificaran y después les pedíamos justamente que hablaran de sus superpoderes, ¿no? Y los superpoderes pues no eran más que las fortalezas que tenían cada uno. Entonces, esa es una actividad que te puedo compartir. Sin embargo, insisto, creo que lo más importante es determinar quiénes son las personas, qué características tienen, cuáles son las habilidades que quieres desarrollar y qué tan permisivo o no permisivo puede ser el grupo para prestarse a ese tipo de actividad. Pero podríamos comentarlo después, ¿no? Con más detalles, podríamos comentarlo después si gustas para proponerte algo más específico para tu capacitación en particular. Muchas gracias, Clau.
Bueno, pues con esto damos por finalizada la sesión. Les agradezco mucho que hayan asistido. Muchísimas gracias, Claudia. Les voy a compartir una pequeña encuesta de valoración adicional a la que ya les lancé en este momento, pero en esta nos pueden decir ustedes, hacer comentarios al respecto y nos pueden decir qué temas les parecen interesantes para que más adelante sean presentados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá esta mañana. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda más, nos la pueden hacer llegar por correo posteriormente. Que tengan lindo día. Hasta luego.